Se suele decir que aquellos inmersos en el mundo del crimen pocas veces experimentan emociones debido a las acciones que llevan a cabo. Sin embargo, la verdad es completamente diferente, ya que sin importar cuán despiadado seas, perder aquello que alguna vez te brindó felicidad, como tu familia, puede sumirte en la desesperación. Ismael El Mayo Zambada no fue la excepción. ¿Qué fue lo que ocurrió? Quédate hasta el final de este video y descúbrelo. Antes de comenzar, deja tu marca con un me gusta y suscríbete. Nuestras historias seguramente captarán tu atención. Ahora, activa la campanita para que demos inicio. Ismael El Mayo Zambada nació el 1 de enero de 1948 en la pequeña comunidad de El Álamo, en el estado de Sinaloa, México. Desde temprana edad, la vida en este rincón rural estuvo caracterizada por la precariedad y la constante lucha por salir adelante. Creció en el seno de una familia humilde y laboriosa. Su padre, un agricultor, se dedicaba al cultivo de maíz y frijoles, mientras que su madre se encargaba del hogar y de la crianza de sus 7 hijos. Durante su adolescencia, la falta de oportunidades y el contexto socioeconómico adverso lo llevaron a buscar alternativas para mejorar su situación. Los ingresos provenientes del campo eran insuficientes para cubrir las necesidades básicas de su familia, lo que lo hizo reflexionar sobre otras formas de obtener una mejor calidad de vida. Fue en este escenario que Ismael comenzó a involucrarse en actividades ilícitas, inicialmente como un medio para conseguir dinero de manera rápida. Sus primeros pasos en el tráfico de sustancias prohibidas se dieron a través de pequeñas transacciones y el contrabando de marihuana. Lo que comenzó como una simple forma de subsistir, pronto se transformó en un camino que lo llevaría a la cúspide del poder dentro del negocio clandestino. En la década de 1970, Ismael Zambada comenzó a formar su propio grupo de traficantes en Sinaloa, estableciendo lazos con otros operadores del mundo ilícito. Durante este periodo, conoció a Joaquín El Chapo Guzmán, quien con el tiempo se convertiría en uno de sus socios más relevantes. Juntos, expandieron sus operaciones y consolidaron su dominio en el tráfico de cocaína y otras sustancias. La relación entre Zambada y Guzmán se fortaleció a medida que ambos enfrentaban y superaban distintos desafíos dentro del peligroso mundo del narcotráfico. A pesar de su ascenso en esta estructura delictiva, El Mayo siempre mantuvo una relación estrecha con su familia. Sus hijos jugaron un papel clave en su vida y solían ser vistos en eventos privados y reuniones organizadas por él. A pesar de la naturaleza de su negocio, el valor de la familia y la lealtad inculcada por sus padres seguían siendo principios fundamentales en su vida. No obstante, a medida que su influencia crecía, también lo hacían las tensiones y los conflictos en su entorno. Zambada comenzó a enfrentarse a desafíos tanto dentro de su propia organización como por la presión de las autoridades. Su ascenso no solo lo posicionó en la cúspide del narcotráfico en Sinaloa, sino que también lo convirtió en un blanco para otras agrupaciones criminales y para las fuerzas del orden. El enfrentamiento con la organización conocida como los Zetas se intensificó a mediados de la década del 2000, cuando este grupo, originalmente una división del Cártel del Golfo, decidió separarse y formar su propia organización criminal. Esta ruptura generó una nueva dinámica de violencia y competencia dentro del narcotráfico. Los Zetas se distinguieron por su brutalidad y su estructura paramilitar, lo que los convirtió en un adversario temible para cualquiera que se interpusiera en su camino. Su capacidad para implementar tácticas de terror y su enfoque en la violencia extrema fueron factores que desataron un conflicto de gran magnitud con el Cártel de Sinaloa, dirigido por El Mayo Zambada. La lucha entre ambas organizaciones no solo se desarrolló en las calles y en los territorios en disputa, sino que también tuvo un impacto en las esferas políticas y económicas de la región. El conflicto trajo consigo una serie de ataques despiadados por parte de los Zetas en contra del Cártel de Sinaloa. Entre estos ataques se incluyeron emboscadas, ejecuciones y secuestros de figuras clave dentro de la organización de Zambada, así como agresiones directas a miembros de su familia. Se dice que los criminales rara vez experimentan emociones debido a las atrocidades que cometen. Sin embargo, la realidad es muy distinta. No importa cuán despiadado seas, si pierdes aquello que alguna vez te brindó felicidad, como tu familia, terminarás devastado.
Y el caso de Ismael El Mayo Zambada no fue la excepción. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Quédate hasta el final del video para descubrirlo. Antes de comenzar, asegúrate de dejarnos tu apoyo con un me gusta y suscribirte al canal. Nuestras historias te atraparán. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Zambada tomó medidas drásticas para proteger a sus seres queridos. Reforzó la seguridad en sus propiedades, reubicó a familiares clave y empleó tácticas de contrainteligencia para neutralizar ataques. Sin embargo, la constante amenaza y la presión psicológica añadieron una complejidad mayor a su liderazgo dentro del cártel. La captura de El Mayo Zambada. Tras décadas evadiendo la justicia, Zambada finalmente fue traicionado desde dentro. Un alto mando de su propia organización, cuya lealtad estaba en duda, lo convenció de viajar a Estados Unidos para inspeccionar supuestas pistas clandestinas en México. Sin sospechar que se trataba de una trampa, abordó una avioneta junto a un pequeño grupo de colaboradores con destino a un aeropuerto privado en El Paso, Texas. Lo que Zambada desconocía era que las agencias de seguridad estadounidenses habían planeado meticulosamente su captura. La operación, ejecutada por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, y el Buró Federal de Investigaciones, FBI, fue coordinada con precisión quirúrgica. Según rumores en redes sociales, Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo Guzmán, fue quien delató a Zambada al momento de su llegada, señalándolo discretamente. Este gesto fue clave para confirmar su identidad y proceder con la detención. El ingreso de El Mayo en prisión marcó el inicio de su peor pesadilla. Desde el primer día, enfrentó un ambiente hostil donde otros reclusos le hicieron sentir su desprecio a través de agresiones constantes. Golpizas, aislamiento extremo y un trato deshumanizante formaron parte de su día a día, en un intento por quebrantar su voluntad. Sin embargo, el golpe más devastador llegó 2 semanas después. En un acto de venganza despiadado, los Zetas cumplieron con su amenaza más temida. Atacaron brutalmente a su familia. Aprovechando su vulnerabilidad tras la captura, llevaron a cabo una masacre que acabó con la vida de sus seres más cercanos. Cuando la noticia llegó a Zambada, el impacto fue devastador. Cada miembro de su familia, que había sido su mayor fuente de orgullo y estabilidad, había sido asesinado con una crueldad indescriptible. Con este ataque, los Zetas no solo buscaban saldar cuentas, sino destruir el núcleo de su existencia. Para El Mayo, esta tragedia fue el golpe final. Ya no solo enfrentaba el encierro y la violencia dentro de la prisión, sino que además había perdido todo aquello que alguna vez le dio sentido a su vida. El impacto de esta noticia fue devastador. Zambada, quien siempre había sido un hombre de gran fortaleza y determinación, se encontró sumido en una profunda depresión. La desesperación lo envolvió, y su mente, ya frágil por el constante maltrato, comenzó a tambalearse. La realidad de haber perdido a su familia, su última conexión con el mundo exterior y el vestigio final de su poder y orgullo, lo llevó a un estado de locura. En su rostro se reflejaba el sufrimiento de un hombre que había perdido todo lo que le importaba, sumido en un vacío absoluto. La noticia de la masacre no solo afectó a Zambada psicológicamente, sino que también tuvo un impacto devastador en su salud. Ya debilitado por las duras condiciones carcelarias, se hundió aún más en una espiral de autodesprecio y desesperación. Su físico, antes imponente, ahora era solo una sombra de lo que había sido, y sus días se llenaron de momentos de desolación y delirio mientras intentaba lidiar con el dolor de su pérdida. La prisión, que ya representaba un tormento físico y emocional, se convirtió en un verdadero infierno después de recibir la noticia de la masacre de su familia. Cada día se tornó interminable, con Zambada sumido en un estado de confusión y desesperanza. Pero eran las noches las más crueles. El recuerdo de su familia y el horror de su pérdida lo atormentaban constantemente, atrapándolo en un ciclo de sufrimiento sin fin. En la década previa a su captura,
El Mayo sufrió la pérdida de varios miembros clave de su círculo íntimo. Las autoridades arrestaron a su hermano, 2 hijos y un sobrino. Sus hijos, Ismael Zambada Imperial, alias El Mayito Gordo, y Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, así como su hermano Jesús el Rey Zambada, fueron capturados y extraditados a Estados Unidos entre 2010 y 2019. Otro de sus hijos, Serafín Zambada Ortiz, fue detenido en Arizona en 2013 y liberado en 2018. Todos ellos participaron en diversas negociaciones con la justicia estadounidense, lo que les garantizó sentencias reducidas y liberaciones anticipadas. De hecho, el Rey y el Vicentillo fungieron como testigos en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York en 2019. La tarde del 25 de julio de 2024, El Mayo viajó en un avión privado a la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, supuestamente acompañado por el hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán López. Ambos fueron detenidos por las autoridades estadounidenses. A pesar de los esfuerzos de El Mayo por evitar una guerra abierta y proteger a su familia, las tensiones se volvieron insostenibles. En julio de 2024, la situación alcanzó un punto de no retorno cuando El Mayo fue engañado para asistir a una reunión que resultó ser una trampa meticulosamente planeada por los Chapitos. Joaquín Guzmán López, uno de sus líderes, contactó a Zambada solicitando su presencia en una reunión para resolver disputas con líderes políticos de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda. La invitación parecía genuina y representaba una oportunidad para mediar en las crecientes tensiones políticas y criminales de la región. Confiado en que la reunión podría evitar un conflicto mayor, El Mayo aceptó sin sospechar las verdaderas intenciones detrás del encuentro. Al llegar al lugar de la cita, un grupo de hombres armados al servicio de los Chapitos lo emboscó. La operación fue rápida y letal. Lo golpearon, le cubrieron la cabeza con una capucha oscura y lo ataron antes de subirlo a la parte trasera de una camioneta. Esta emboscada demostró no solo la frialdad calculadora de los Chapitos, sino también su capacidad para ejecutar operaciones clandestinas con precisión. Una vez capturado, El Mayo fue trasladado a una pista de aterrizaje cercana. Allí se consumó por completo la traición. Lo obligaron a abordar un avión privado junto con Guzmán López y el piloto. La idea de ser llevado a Estados Unidos ya no era una simple suposición, sino una realidad aterradora que Zambada enfrentaba con resignación. A su llegada a El Paso, Texas, El Mayo estaba esposado y bajo un fuerte resguardo. Su viaje representaba el fin de su control sobre el cártel de Sinaloa y el inicio de una nueva era de incertidumbre para la organización. En cuanto al asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, ocurrido ese mismo 25 de julio en un presunto intento de robo de su camioneta, Zambada alegó que este evento estaba relacionado con su propia captura. La coincidencia de tiempo y lugar sugiere que los acontecimientos estaban entrelazados con la desaparición de 2 miembros de su equipo de seguridad, sumando más misterio y sospechas sobre el operativo de traición. El Mayo Zambada, enfrentando 17 cargos en el Tribunal de Nueva York, se hallaba en una situación crítica. Este mismo tribunal, que anteriormente había sentenciado a cadena perpetua a El Chapo, ahora se preparaba para juzgar a Zambada, resaltando la magnitud del caso y la gravedad de las acusaciones. Mientras tanto, la estructura del cártel de Sinaloa se encontraba en un estado de transición y desorden. Los posibles sucesores de El Mayo, como Ismael Zambada Siqueiros, conocido como El Mayito Flaco, y sus hijos gemelos Emiliano y Porfirio, aún menores de edad y apodados los revolucionarios, estaban en el centro de la disputa por el liderazgo del cártel. El resto de los hijos de Zambada, en su mayoría libres en Estados Unidos, se encontraban en un limbo legal y político. La traición de los Chapitos y la captura de Zambada marcaron un capítulo tumultuoso en la historia del narcotráfico. Este evento no solo desestabilizó al cártel de Sinaloa, sino que también evidenció las complejas dinámicas de poder, lealtad
y traición que rigen el mundo del crimen organizado. La caída de El Mayo subraya cómo las alianzas pueden desmoronarse rápidamente y cómo los enemigos pueden surgir de los lugares más inesperados, dejando un legado de conflictos y desafíos para quienes permanecen en el poder. La vida de Zambada en prisión. Desde el momento de su captura en julio de 2024, la cárcel se convirtió en un campo de batalla donde cada día era una lucha por la supervivencia. El sistema penitenciario estaba decidido a asegurarse de que Zambada, quien había burlado a la justicia durante décadas, sintiera el peso de su captura en cada fibra de su ser. Las celdas eran diminutas, apenas lo suficientemente grandes para estirarse. Completamente. La humedad impregnaba las paredes y el aire estaba cargado con el hedor de la desesperación y el miedo. Cada mañana comenzaba con el estridente sonido de las puertas metálicas abriéndose, seguido por una revisión minuciosa y humillante de su celda. Los guardias, con un odio apenas contenido, inspeccionaban cada rincón buscando cualquier indicio de contrabando o intento de escape. A pesar de estos brutales castigos, Zambada mantenía una chispa de desafío. Sabía que su caída era celebrada por muchos, pero también que su reputación dependía de su resistencia. Cada vez que los guardias lo sacaban del cuarto oscuro, esperaban ver a un hombre roto, pero aunque físicamente debilitado, mantenía una mirada desafiante que enfurecía a sus captores. Frustrados por su incapacidad para quebrarlo, recurrieron a métodos aún más extremos, como privarlo de agua durante días o someterlo a temperaturas extremas en celdas heladas o calurosas hasta el punto de la deshidratación. Sin embargo, endurecido por años en el mundo del narcotráfico, Zambada encontraba formas de soportar el dolor. La historia de Zambada en prisión es un testimonio de la brutalidad de la justicia y la inquebrantable determinación del Estado para demostrar su poder. La guerra entre el narcotráfico y el gobierno adquirió una nueva dimensión, con Zambada pagando un precio altísimo por sus acciones y por desafiar a la autoridad máxima de El Salvador. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó el contenido, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Activa la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestras actualizaciones. Tu apoyo nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Nos vemos en el próximo video.